Hola, muy buenas tardes. Les saluda su hermano, les saluda su hermano Miguel Arturo. Les saluda su hermano Miguel Arturo desde aquí, el Santuario del Corazón de Amatista. Reciban un amoroso abrazo de mi parte y de parte de toda la fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista. Vamos a continuar con el estudio del libro Un manual para la ascensión por el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Es una excelente idea abandonar el hábito de ver noticias en la televisión y ser muy selectivo acerca de los periódicos y también, sobre todo, de las noticias, las aparentes noticias que nos ofrece Facebook. Tenemos que tener cuidado. La mayoría de lo que sale en Facebook es sensacionalista. Si quieres ver la verdad hoy día, mejor ve los noticieros oficiales de los canales de televisión más prestigiados y los periódicos nacionales y locales conocidos más prestigiados. Si al menos estas fuentes tienen un prestigio que cuidar, pero en Facebook cualquiera sube una falsa noticia. Yo creo que ya todos lo sabemos. Bueno, no quiero entrar en detalles porque también puedo caer en un error pues no. Cuando no puedan diferenciar entre las noticias y un dramatizado del crimen, llegó el momento de apagar. Las noticias se volverán más estrambóticas en vez de menos, en la medida en que la gente demande saber sobre el pobre tipo allá afuera, que está peor que ella misma. El sensacionalismo, ¿no? Aquí nos dice el amado maestro Serapis Bey que el público también ha tenido culpa porque quiere saber más sobre la noticia y busca la dramatización de la noticia. Los noticieros de cualquier medio que dramatizan más las noticias, pues son los que venden más. Ahora no le estoy sugiriendo que se vuelvan insensibles ante las películas de horror kármico actuadas por los demás, que ellos denominan sus vidas, pero si ellos creen ser las víctimas de un universo al azar y que es solo cuestión de tiempo antes de que un avión se estrelle en sus propios tejados o un autobús se desboque y penetre por la pared de sus casas, dense cuenta que ellos están creando una realidad que ustedes no desean compartir. Muy pronto ustedes se van a encontrar con que sencillamente ya no resuenan con gente como esa y que están ahora gravitando en compañía de otros maestros. Si ustedes aceptan que el universo es benigno y que sus yo espirituales están para ayudarlos en el proceso de la ascensión, ustedes no van a inundarse de la energía de, entre comillas, yo podría ser el próximo, yo podría ser el próximo, de la realidad del consenso. Nos dice el amado Maestro Serapis, hay un consenso, hay una mentalidad colectiva de que pobre de esa persona víctima de que nos presenta la noticia, porque yo podría ser el próximo. Y si nosotros, lo que nos enseña la metafísica precisamente es que nosotros somos los que
le damos la entrada a cualquier cosa en nuestro mundo. Nosotros somos creadores de nuestro propio mundo. Entonces, por eso tenemos que ser selectivos. ¿Qué es lo que dejamos entrar a nuestro mundo? No es lo mismo estar enterado que vivir una noticia, que vivir junto con una persona suplicante o alguien que te... No es lo mismo, por ejemplo, no quiere decir ahora que no vayas a escuchar los problemas de algún amigo o de alguna amiga, sino que entérate, atiéndela, dale la atención de escucha, pero no lo vivas junto con ella, no lo vivas junto con ella, porque le estarás dando entrada a todo aquello que está depositando en ti. ¿Sí? De nuevo, la segunda parte del libro contiene algunas argucias para desconectarse de la pegajosa realidad del consenso y para conectarse con la gloriosa realidad que el espíritu está manifestando en su planeta. El planeta Tierra es el único en su densidad y en cuanto a las percepciones de las personalidades que se sienten desmembradas del espíritu. En ningún otro lugar, en ningún otro planeta, la densificación y la separación del espíritu han sido tan profundas como en el planeta Tierra. Ustedes colectivamente acordaron realizar un experimento colectivo para ver qué tan lejos de la fuente podrían llegar. La buena noticia es que el experimento ha sido todo un refulgente éxito y ha terminado. Llegó el momento de desmantelar el aparato y retornar al hogar. Así pues, echémosle una ojeada a cómo fue que todo esto comenzó. ¿Cómo sucedió todo? Capítulo 4. El origen de las especies. Antes lo había dicho, y esta es probablemente la más importante declaración de este libro, que la verdadera naturaleza de ustedes es el espíritu. El usted, acerca del cual ustedes creen que es el usted, es apenas uno de muchos proyectados a lo largo del tiempo y en varios lugares de este y de otros planetas, en universos que ustedes no han descubierto aún. Ahora esto de ninguna manera minimiza a quien ustedes perciben como el usted. Por el contrario, ustedes son un ser inmenso, multidimensional, una expresión magnífica de la fuente, la cual ustedes brillante y amorosamente labraron para que realizara la función de su espíritu. En ninguna parte, en ningún planeta de ningún universo, ha existido una creación como ustedes. Y el solo hecho de saber que son parte de semejante empresa tan grande debería incrementar inconmensurablemente el significado de sus vidas. En su calidad de este verdadero y sorprendente ser, ustedes decidieron que debido a un propósito muy especial encarnarían en este planeta y en este emocionante momento de su historia. El resultado de ello es, por supuesto, el usted del cual son conscientes. Nunca den por garantizado el maravilloso punto circular de conciencia que se encuentra focalizado en el aquí y en el ahora, y que ese es usted.
con que tuvieran la más mínima idea acerca del proceso mediante el cual ustedes existen, se quedarían asombrados de su poder. Así pues, traten de verse a ustedes mismos como el espíritu gozando de una experiencia humana y no al contrario. Ustedes podrían entonces preguntar: si realmente soy este inmenso ser, ¿por qué no lo sé ni lo siento de manera alguna? Bueno, dejen de leer siquiera por un momento y traten de sentir a su ser más grande como una fuerza suprema e imparable que se imbuye a sí misma dentro de la realidad de la tercera dimensión, cual cuña gigantesca de energía en la cual cada uno de ustedes es la punta misma. Traten de sentir la fuerza energética masiva que está atrás de ustedes, un poco borrosa para sus mentes, pero cristalizada en una perfecta nitidez de cuerpo, emoción y mente. Si ustedes no son capaces de sentirlo, entonces imagínenselo, y el yo espíritu de cada uno de ustedes completará tal imaginación con dibujos, sentimientos o sencillamente con el simple saber que así es. Así es como lo hace en todo momento, de todas maneras. Y por favor, no solo crean esto, pues la creencia es la muerte súbita de su búsqueda de la verdad. Una vez que ustedes creen, dejan de buscar. Si ustedes son unos escépticos, bien. Si ustedes son unos escépticos, bien. Manténganse buscando hasta que ustedes finalmente se encuentren con su verdadero ser. Ustedes están allí esperando por ustedes. Este es un punto que yo quisiera subrayar, que nos habla el amado maestro Serapis Bey acerca del escepticismo. ¿Sí saben qué es el escepticismo? El escepticismo pues es una corriente filosófica, se origina en una corriente filosófica de la antigua Grecia, la Grecia clásica, en la que el escéptico, por decirlo en un lenguaje coloquial, no se casa con ninguna idea o no cree a la primera nada de lo que pueda escuchar. El escéptico nunca va a tomar partido. El escéptico al final siempre va a decir, pues probablemente sea así. Y aquí nos dice el amado Serapis Bey que es bueno ser escépticos. Yo lo explico de la siguiente manera. Creo que para entender o ¿cómo podría yo decir? Para estudiar metafísica y llegar a ser un metafísico, primero debes ser un buen físico o un buen científico. Yo me doy cuenta de eso ahora que tengo una fuerte formación científica en el método científico. La perspectiva científica a la que yo me refiero en este momento, bueno, no es que sepan ahora de leyes de la física, ¿no?
o que se entrenen para ser biólogos o algo así, no. Pero sí, si alguien quiere ahondar un poco sobre pensamiento científico o ciencia de la ciencia, o método, pueden buscar como método científico, busquen en Google qué es el método científico, cómo se alcanza, cómo trabaja el científico para producir un conocimiento, a eso me refiero, y para examinar un conocimiento cualquiera que éste sea. ¿Y por qué digo que es bueno tener esta perspectiva si no tienes una formación científica, pero por lo menos conocer en qué consiste el método científico y la perspectiva científica, porque esto te ayuda, teniendo esta perspectiva científica, te ayuda cuando entras al mundo de la metafísica sin conocer, sin saber, te ayuda a saber cuándo una enseñanza es, si no cierta o verdadera, al menos que sea lógica, y aunque no sea demostrable, ¿sí? Físicamente, objetivamente, pero por lo menos que la lógica que subyace en esta enseñanza, la lógica, sea pues aceptable, sea coherente, sea palpable, ¿sí? Bueno, hay una lógica detrás. Es como siendo muy estrictos, bueno, el relato del origen del espíritu, de la creación, de acuerdo con el puente a la libertad que hemos estudiado, pues todo este relato sobre la creación de la galaxia, Alfa y Omega, los arcángeles, los constructores de la forma, pues todos sabemos muy bien que esa no fue la historia que aprendimos en la escuela, ¿sí? Y yo, en mi caso, conociendo algo por el área en el cual me desempeñé, de la antropología, conociendo algo sobre las teorías evolucionistas y unas más modernas como lo son el autoconstructivismo, eh, basadas en la biología. Obviamente, si yo fuera una mente cerrada, pues yo voy a decir, este relato es fantasía. Pero tiene una lógica. Para mí tiene una lógica. Claro, nosotros dentro de la metafísica sabemos que las enseñanzas de los maestros ascendidos no se discuten, o las aceptas o no las aceptas, porque son revelaciones dadas por seres ascendidos, no por mentes humanas. En eso estamos de acuerdo dentro de la metafísica, pero si yo me pongo en el lugar de un científico que no piensa nunca entrar dentro del círculo de un círculo metafísico, ser un metafísico, yo diría, pues este relato tiene una lógica y tiene un alto grado de probabilidades que quizá algún día se puedan demostrar objetivamente.
Y eso sí lo creo. Ya me acaba de decir el maestro Serapis Bey que yo no crea. Pues ya lo creí. No, pero bueno, está bien, no lo pienso creer porque ya voy a dejar de buscar la verdad, como dice el maestro Serapis. No, hay que buscar la verdad siempre. Pero bueno, yo diría hasta este momento es lo más lógico que he escuchado que no sea objetivo. ¿Me explico? No. Continuemos mejor con el maestro Serapis. Él sabe más que yo. Pero retornemos a la pregunta. ¿Por qué no conozco el yo espíritu que se supone que soy yo? Eso necesitaría que hagamos un poco de historia. Hace muchísimo tiempo, antes de que existiera la historia tal y como ustedes la perciben ahora, un número de seres no físicos, cada uno de los cuales es una entidad inmensa por naturaleza propia, decidió colonizar un planeta para realizar una investigación en nombre de la fuente. Uno de ustedes estuvo de acuerdo en brindarse como el voluntario que representaría la conciencia del planeta. El grupo ayudó a este ser para que sistemáticamente volviera más densa su energía, bajando a través de las dimensiones. Mientras tanto, el resto de ustedes estaba concibiendo los diseños de las distintas formas probables de vida que ocuparían el planeta, diseños que quedarían codificados químicamente en lo que ustedes denominan el ADN. Y mediante sucesivos descensos de frecuencia durante millones de años, la consecuencia planetaria irrumpió a través de una barrera de la energía en la forma sólida que ustedes llaman ahora planeta Tierra. Lo cierto es, ya ahora desde la perspectiva científica, lo cierto es que el origen del universo, la ciencia no lo ha demostrado. Demostrado no. Estas teorías del Big Bang, por ejemplo, son solo eso, teorías. No es algo comprobado. Se interpretan los vestigios, las capas de la Tierra, las capas geológicas, se interpretan se relata un discurso allí que dice, bueno, aquí seguramente como el famoso meteorito que mató a los dinosaurios que cayó aquí en Yucatán, que no caiga otro pronto porque me va a tocar a mí. Yo sí estoy cerca del lugar donde cayó el meteorito que mató a los dinosaurios. Esto son interpretaciones por las condiciones en las que se encuentra el suelo, ¿sí? Pero que se pueda decir esto fue así, pues no. La teoría de la evolución, ya no hablemos de Charles Darwin porque pues ya está bastante rebasado, ¿no? Pero las nuevas teorías evolucionistas, los neoevolucionistas, que hablan del origen de las especies, pues tampoco, o sea, ni la teoría de Charles Darwin ha sido demostrada, no ha sido demostrada, no. A lo que han llegado es a una alta probabilidad de demostrabilidad, pero que se pueda comprobar una y otra vez, así como dice la ciencia, no. Que yo pueda meter a una especie en el laboratorio
y observar, medir, examinar cómo se origina una especie, pues no, eso no se puede hacer todavía. Entonces, cuando yo puse una definición de metafísica hace poco en mi Facebook, diciendo que la metafísica es ante todo una ciencia, hubo gente que me respondió, ¿cómo puede ser una ciencia si no se puede medir, si no se puede examinar, si no se puede demostrar objetivamente? Y la respuesta a eso es, pues ni la ciencia lo puede hacer. Ni la ciencia puede hacer eso con sus objetos de estudio. Las tendencias más modernas en la ciencia son que aún las leyes de la física, que nosotros tenemos como leyes de valor absoluto demostrables, que porque una manzana siempre va a tardar el mismo tiempo en caer al suelo por la ley de la gravedad, y con eso ya está dicho todo. Aún así, un verdadero científico sabe hoy día que hasta esas leyes de la física tienen una validez temporal. Son válidas durante un tiempo, porque el planeta, la vida, está cambiando constantemente. Y tantito que se mueva el planeta, la ley de la gravedad cambia. Entonces, esa ley que dice, esa fórmula que dice que la gravedad de una manzana al caer al piso es X más Y igual a 2.25, va a cambiar si la gravedad de la Tierra cambia. Entonces, no es una verdad absoluta, así que los científicos que se callen la boca, porque ni ellos pueden poner la mano sobre la Biblia por los resultados de sus investigaciones. Solo tienen Hay muchos científicos hoy día que cuando presentan sus resultados son muy claros al decir que esto se comprobó en determinadas condiciones para determinado número de casos y bajo tal metodología, bajo tal tipo de instrumento metodológico. ¿Sí? Entonces, hoy día el científico tiene que aceptar la relatividad de las cosas. El científico hoy día sabe que es el principal metafísico, porque a veces el científico termina hablando de cosas que solo está construyendo en su mente. Al final, a veces como científico, cuando publicas un artículo de los resultados de tus investigaciones, terminas simplemente describiendo lo que viste, lo que encontraste de acuerdo con la tal prueba o tal herramienta. Pero nunca, ya no lo presentas como diciendo, bueno, esta es la ley fulanita de tal y el mundo es de esta manera porque yo ya lo comprobé. Ya no. Por eso se ha difundido esta idea de que no hay una verdad absoluta. Y muchos científicos en la historia han llegado a la conclusión personal de que no hay verdades absolutas, solo Dios, porque al final el único eterno, el uno eterno siempre es Dios. Y eso en nuestras vidas lo podemos comprobar también. Yo, en mi caso, también puedo decir, bueno, al final pues, llegan personas a tu vida, alcanzas tus sueños, te realizas como ser humano, como profesionista, realizas todo lo que quieras,
pero al final siempre te quedas con las manos vacías, porque pues como dice la metafísica, todo es apariencia, todo es temporal, todo empieza, se desarrolla y termina por desaparecer. Y al final, lo único que te queda es Dios. Aún hasta en un ejemplo, aún la pareja. Puedes amar y ser amado mucho por tu pareja. Pueden vivir una larga historia de amor, un matrimonio de 40, 50, 60 años. Y no hablemos solamente de que cuando muere uno de los dos, cuando desencarna uno de los dos, pues la viuda usualmente se refugia en Dios, ¿no? Y al final solo se quedó con Dios. No hablemos solo de eso, sino aún cuando la pareja está viva. Al final siempre te vas a quedar con Dios. Si mi pareja esa noche no llegó a casa, o mi mujer esa noche me mandó a la cocina a dormir y me dijo, hoy no se abre, hoy no está abierta la fábrica y porque estoy molesta, porque estoy indispuesta o porque no te quiero ver o porque estoy toda fodonga y no quiero que ni te me acerques. ¿Qué vas a hacer si eres un hombre de bien? Si eres un hombre decente y no un hombre vulgar, porque ya sé qué respuesta me daría un hombre vulgar, pero si eres un hombre decente, ¿qué haces? Bueno, leer un buen libro en la sala mientras te da sueño, o si eres católico, te rezas un rosario, o si eres metafísico, sintonizas a Miguel Arturo a ver qué está diciendo hoy. Y así hasta que te duermas, o haces un poco de yoga, de meditación, otros señores pues que son deportistas, hacen deportes, está bien, pues me voy al parque con mi pelota, van, juegan, llegan cansados y se duermen. Al final, la única compañía que vas a tener, aún teniendo pareja, es Dios, aún siendo una pareja estable, porque hay momentos, porque la pareja no sustituye a Dios de ninguna manera. Cuando tú haces de tu pareja tu Dios, que comes, respiras y que bebes de su boca, que respiras el aire que respira, que te fusionas con esta persona, esa no es una relación de pareja normal, es una relación de codependencia. Y cuando dejas de ser tú mismo, cuando pierdes tu individualidad para fusionarte con alguien más, dejas de ser libre y eso ya no es amor. Al final, la única relación que tienes, eterna, duradera y constante, es con Dios. Porque hay que creer en Dios. Hay que recurrir a Dios porque hay momentos en que las relaciones humanas se vuelven difíciles. Te pasa con tus padres, te pasa con tus hijos, te pasa con la pareja. Gracias por continuar aquí, gracias. Entonces decía yo que te pasa hasta con la pareja. Hay momentos en los que se amanece un domingo soleado y tú como el jefe de la casa le dices a tu mujer y a tus hijos, nos vamos a la playa o nos vamos de día de campo y estás feliz porque ya desempolvaste tu caña de pescar y la lancha o de repente, bueno, los niños te van a decir, sí, papi, sí. Bueno, los niños de antes, porque los de ahora te van a decir, no puedo, estoy jugando con mi computadora. O te van a preguntar, ¿hay internet allá en la playa? ¿O hay internet en el campo? No, papi, déjalo. Entonces te vas a acordar de Dios, de que tienes una magna presencia de Dios acompañándote.
porque vas a necesitar mucha llama violeta para transmutar la frustración. O si tu mujer te dice ir a la playa todo el día para que yo esté claro, como tienes a tu criada, a tu sirvienta, desde que llego yo a la playa, yo soy la que tiene que ver esto, yo soy la que esto, yo soy la que hace lo otro, yo soy... Tú solamente llegas y te vas a pescar con tus amigos y yo soy la que se chuta haciendo comida, pasando trabajos. Pues son esos momentos en los que al final si eres un hombre cabal que ama a su familia, porque hoy día también, hoy qué pasa, que las personas, los hombres que ya no son creyentes, que ya no tienen esos valores que nos enseñaron a nosotros, bueno, hasta mi generación todavía nos enseñaban valores, pues tienen muchas salidas más divertidas para ellos, para liberar la frustración. Entonces vamos a continuar. A lo largo de inmensos periodos del tiempo lineal de ustedes, estos seres crearon proyecciones de sí mismos, de energía de baja frecuencia, aunque en ese entonces ni se parecían a algo físico. Gradualmente experimentaron con formas de inclusive más baja frecuencia de sí mismos, hasta producir aquello que los que poseen la visión psíquica denominaron formas astrales de la quinta y de la cuarta dimensión. De nuevo, durante millones de años, ustedes, en su calidad de uno de estos seres, experimentaron aún más con el ADN, haciendo que la energía se volviera aún más densa dentro de ondas estacionarias de energía, hasta conformar cuerpos de luz cuasi visibles. Por último, en un extraordinario acto de creatividad, ustedes irrumpieron a través de la barrera dimensional y crearon las estructuras físicas de partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, en envolturas de ondas estacionarias concebidas también por ustedes. Aún podían disolver estas formas a voluntad y proyectar otras nuevas. Así jugaron durante periodos inconmensurables, sin que en ningún momento se identificaran con las proyecciones físicas, que iban en aumento. Ustedes sabían que estos cuerpos etéreos eran simplemente campos de energía que ustedes habían creado y adentro de los cuales ustedes irradiaban energía simplemente para divertirse. A medida que ustedes querían ir más lejos, estas formas proyectadas se volvieron más visibles, asemejando a cómo hoy usaríamos ese término, pero no existía aún consenso para una forma. Aprecien ustedes la naturaleza juguetona de la fuente, siempre empujando para ser más creativa y conocerse a sí misma a través de lo que puede hacer. Para llevar el experimento más allá, decidieron dar un paso muy atrevido. Proyectaron sus conciencias adentro de estas formas. Esto les permitió interactuar con ustedes mismos de una manera totalmente nueva, imposible de lograr dentro de las frecuencias más elevadas, en las cuales ustedes se conocían a sí mismos solo como la unidad. Permitieron que sus conciencias residieran dentro de estas formas físicas que cada vez se volvían más densas, durante lapsos cada vez mayores. La conciencia ahora gozaba de dos ventajas, el de la quinta dimensión y el físico. Ustedes estaban totalmente al tanto, en cada forma, de sus propios seres,
en la otra forma, sin que existiera percepción alguna de separatividad entre ellos. Esta grandiosa fiesta de autoexplicación era muy divertida, de autoexploración. Esta grandiosa fiesta de autoexploración era muy divertida. Se intentaron nuevos campos de energía, por ejemplo, ustedes establecieron distintos campos para poder explorar separadamente los pensamientos de las emociones. Y aún más importante, ustedes le dieron a sus proyecciones una cuasi autonomía, una libertad para ser entidades por sí mismas, por derecho propio. Esta división en dos puntos aventajados y simultáneos se convirtió en el punto crucial de la historia. Por este entonces, la historia equivalía a la de hace unos pocos 100 miles de años. El estado de conciencia en cada una de estas formas autónomas estaba aún al tanto de su naturaleza espiritual y la separatividad no era ni siquiera una forma de pensamiento concebible. Tal construcción mental ni siquiera existía. En este momento, su planeta era el bíblico jardín del Edén. El concepto de muerte no era ni siquiera posible, porque si ustedes se aburrían en una forma física, sencillamente la desmaterializaban, enrollaban sus conciencias de vuelta a la frecuencia de la quinta dimensión y proyectaban una nueva forma. En el camino, cambiaron la proyección de energía por el proceso de nacimiento físico y acordaron una forma básica del cuerpo para la especie, la cual rápidamente estaba densificando su forma física. Sus leyendas están pletóricas de memorias antiguas de algunas de las variedades de formas que precedían a esta estandarización. Por ejemplo, en el Popol Vuh de los mayas quichés, si recuerdan que el dios Hunabku, que es el dios de los dioses para los mayas prehispánicos, porque los contemporáneos ni lo conocen, ni saben quién es Hunabku. Así como no existe la frase, ¿cómo es? Jalaquén, Jalakech, Jalaquén. Esa frase no existe en maya. Eso es una creación, eso es una manera de decir en maya, yo soy tú o tú soy yo, pero los mayas actuales, que hablan maya como lengua materna, jamás dirían una palabra así. Ujal, Ulak, es Laken, Lakech, ¿no? Sería algo así como soy tu otro, ¿no? Pero Ulak, bueno, ya no les voy a explicar mis cosas de lingüística, pero a mí de repente me da risa cuando hay que el ritual maya. Yo a veces por eso no voy, cuando me invitan a veces a estas sesiones metafísicas de la nueva era, que por ejemplo, vámonos al castillo de Chichén Itzá para hacer una ceremonia maya el día del equinoccio de primavera, para la bajada de Kukulcán, al estilo de los mayas, y empiezan a invocar a Hunabku, y yo digo, bueno, ¿y qué tiene de maya? Todo lo que sabemos de los mayas prehispánicos, lo sabemos por los españoles, por las pero la cultura maya actual, la cultura maya contemporánea, la gente no la conoce.
Tienen que venir a Yucatán a conocerla o ser antropólogos. Sí, tienen sus propias deidades. La mayoría son católicos, ¿no? O sea, adoptaron la iglesia católica que les fue pues impuesta, ¿no? Pero sí conservan ciertas deidades, pero todas estas deidades que la arqueología, estas deidades mayas prehispánicas, estos cultos prehispánicos que la arqueología ha hecho las interpretaciones a través de la epigrafía, de la lectura de los jeroglíficos, de los glifos, esta antigua religión se perdió totalmente. Lo que subsiste hasta hoy día entre los mayas actuales son deidades que eran de la gente del campo. Pero estas deidades, que Hunabku, que la diosa de la muerte, que la diosa, eran deidades de élite. Eran deidades de élite, de la élite religiosa. Lo mismo pasa con Egipto. Eran deidades que solo conocían ciertos círculos. No era la religiosidad popular. Entonces, por ejemplo, las deidades que hasta hoy día se conservan son las relacionadas con la lluvia, con las cosechas. El de las cosechas ya casi no, pero la deidad de la lluvia sí. Y sí hay una fecha al año en la que los campesinos, los mayas que se dedican a la siembra de maíz, realizan una ceremonia que se llama el balche y que le datan, se llama el chachac, y toman una bebida que se llama el balche, ¿sí? Que está hecha con miel y con anís, pero es alcohólica esta bebida, que está sabrosísima, por cierto, está deliciosa, lo mejor que he probado. Pero hasta ahí. Y la ceremonia está combinada, o sea, hay en la religiosidad maya actual lo que hay es un sincretismo entre devociones o prácticas católicas con ciertos elementos prehispánicos, pero de la gente del campo, de la gente de las masas, que no pudo ser directamente influenciada por el español, porque ocurrió. Y ocurre no solamente aquí en Yucatán, también ocurrió en otras culturas que llegaron a ser muy complejas, como es el caso de la cultura náhuatl. Sí hay ciertos lugares en el Estado de México donde todavía hay gente que habla náhuatl y hay ciertos elementos nahuatlecas. Pasa también en Perú con los quechuas, que también fue una cultura, la cultura quechua, Machu Picchu, fueron las tres grandes culturas de la América, de la América prehispánica, de Mesoamérica. La azteca o náhuatl, la maya, que no solamente es Yucatán, y la quechua. Bueno. Todo esto salió porque yo iba a decir que en el Popol Vuh de los mayas quichés de Guatemala existe esto que nos está mencionando el maestro Serapis Bey. El hombre primero fue construido fueron 4 hombres antes de los hombres actuales. El hombre actual es de maíz en el Popol Vuh. Que si tú le dices eso a un maya actual, se va a reír de ti, porque ya fue a la escuela. Y
mayas, quichés, en el Popol Vuh el hombre actual es de maíz, pero antes fue hecho de barro y se desmoronó. También fue hecho de, ya no recuerdo, ya leí el Popol Vuh hace... Ahora voy a contestar como contestaba una compañera de clase cuando quería mentirle al maestro. Ese libro lo leí hace mucho tiempo y ya casi no me acuerdo, pero ya con eso ya daba por hecho que sí lo había leído, ¿no? Pero yo sí lo leí para cuando estuve en la carrera de antropología, leí el Popol Vuh 2 veces. Y, y es como dice aquí, nos dice el maestro Serapis Bey, sus leyendas están pletóricas de memorias antiguas de algunas de las variedades de formas que precedían a esta estandarización. Sí, para los mayas el hombre primero fue hecho de barro, pero vino la lluvia y se desmoronó, se convirtió se volvió lodo. Entonces el último hombre que subsistió fue el que se hizo, el que los dioses, Hunabku, lo hizo de maíz. Entonces el hombre está hecho de maíz, por lo tanto necesita alimentarse del maíz. Por eso la cultura maya está muy arraigada al consumo de maíz. Bueno, y no solamente la maya, ¿no? Todas las culturas mesoamericanas están muy arraigadas al maíz. Pero esta explicación le dieron los quichés. Entonces, alimentándose de maíz, perpetuaban el ciclo de la vida, ¿sí? Ellos se alimentaban de maíz, al morir ellos alimentan nuevamente al maíz que va al estar muertos, enterrados en la tierra, nos volvemos el alimento para el maíz que van a comer nuestras generaciones. Esto es a grandes rasgos el por qué estamos hechos de maíz. Pero después hubo una estandarización. Aquí para los mayas quichés, la estandarización fue primero lodo, después no sé qué otros materiales, son 4. El cuarto es el hombre de maíz. La estandarización quiere decir, bueno, cuando ya hay un acuerdo, ¿sí? Va a ser de tal manera. Durante miles de años, ustedes como espíritu gradualmente se fueron fascinando con la intensidad de las sensaciones posibles en estas formas físicas, sus campos. Ustedes ya conocen la historia de aquí en adelante, el nacimiento del ego. Inicialmente intentaron que el yo ego exterior actuara como la interfaz recolectora de información desde el plano físico en nombre de sus yo orientados por el espíritu, los cuales seguirían tomando las decisiones acerca de lo que era real y de lo que habría de hacerse en cada momento. A medida que el experimento proseguía por miles de años, el ego orientado hacia afuera comenzó a tener sus propias ideas acerca de la realidad y a acudir al yo espíritu orientado hacia adentro, cada vez menos y menos. El ego externo se volvió más fuerte y su identidad comenzó a cambiar desde los estados interiores hacia los estados exteriores del ser. Como resultado de este cambio, el ego comenzó a ponerle color a lo que percibía, a lo que él percibía, y a juzgarlo como bueno o malo, de acuerdo con la sensación física. Así fue como el yo, orientado hacia el interior, comenzó a ser alimentado con información predigerida, entre comillas. La sensibilidad emocional y mental del ego hacia la energía del campo del espíritu
se marchitó a medida que la energía del campo físico se convertía cada vez más en el punto focal. Aquellos dos puntos simultáneos de ventaja pasaron a convertirse en puntos separados de conciencia, y el punto de ventaja de la frecuencia más baja, orientado hacia la fisicalidad, perdió de vista al punto espiritual. A lo largo de unos pocos miles de años siguientes, la brecha de percepción se fue ampliando hasta que el punto de ventaja más bajo empezó bien a dudar de la existencia del punto más elevado o a proyectarlo como si estuviera por fuera de sí mismo, como si fuera un ser externo. Así, ustedes fraccionaron su percepción acerca de quiénes eran y se creó el concepto de los dioses, ya que la humanidad era incapaz de relacionarse con los inmensos y multidimensionales seres que eran parte de ella misma. La única manera de reconciliarse con las voces interiores, es decir, con los impulsos del espíritu y el recuerdo de ser mucho más que un simple ser humano limitado, fue la de proyectar sus naturalezas inmensas, poderosas y plenamente amorosas sobre unos seres que ustedes, como especie, crearon para tales fines. Ustedes seguían recibiendo mensajes y sintiendo amor a partir de sus yo espirituales internos, pero los adscribieron como si vinieran desde dioses externos, para finalmente hundir la cuña en la separación entre el espíritu y la personalidad. Ustedes concibieron un brillante velo, la vergüenza, para finalmente hundir la cuña de la separación entre el espíritu y la personalidad. Ustedes concibieron un brillante velo, la vergüenza, la culpa. Construyeron las vibraciones de la vergüenza adentro de las mismas células de sus cuerpos y finalmente lograron un sentido completo de separación. La culpa o la vergüenza. El espíritu que ustedes alguna vez supieron que eran, se convirtió en una memoria fantasma, fácilmente borrada por la ruda luz de sus nuevas realidades. Entonces se percibieron a ustedes mismos como si fueran una personalidad, sin saber siquiera que habían sido cercenados del espíritu, sencillamente porque se olvidaron de haber sido antes una unidad. Convirtieron en externa esa parte heroica e inmensa de sí mismos en la deidad que crearon. Y la vergüenza aseguró que ustedes se vieran a sí mismos como inmerecedores a los ojos de esta deidad fabricada. Así pues, a lo largo del tiempo, ustedes se convirtieron en algo separado, aislados en un talego de piel, buscando afuera hacia un universo que ustedes ya no volvieron a entender, atrapados en el tiempo y en el espacio, con una sola salida:
la muerte. Todo lo que tenían como ayuda para resolverlo era un conjunto de respuestas aprendidas, denominadas personalidad. Por favor, recuerden que planearon todo esto desde un comienzo. Ustedes, como uno de los grupos de seres que diseñaron este experimento, habían decidido ver cuán lejos podían llegar en separar sus percepciones de su naturaleza del espíritu puro. Una enorme ingeniosidad para diseñar y crear los velos que habrían de separar las dimensiones de manera tal que ustedes se encarnarían sin memoria alguna acerca de quién en realidad eran. Como parte de estos velos, las funciones de su espíritu colectivo tomaron una decisión que habría de Como parte de estos velos, las funciones de su espíritu colectivo tomaron una decisión que habría de afectar a cada encarnación durante los siguientes 200,000 años y la cual alteró completamente la naturaleza, el propósito y el contenido de la vida humana en este planeta. Ustedes se inventaron el karma. Ustedes se inventaron el karma. Y con estas palabras, con esta revelación del amado maestro Serapis Bey, vamos a finalizar por hoy. No sé a qué horas comencé, pero creo que ya llevo como una hora. Pues no me queda nada más que agradecerles y a las personas que siguen enviando sus donativos, muchísimas gracias. Me los pueden enviar a mi cuenta bancaria por interferencia bancaria o por OXXO en México o por Western Union. Les agradezco mucho, claro que los acepto. Los acepto con mucho cariño, pero bueno, tampoco es obligación, porque los metafísicos no cobramos por la enseñanza, lo hacemos por amor, pero no nos viene mal que nos ayuden con los gastos, y para que nos consientan, porque también nos lo merecemos. Nos merecemos que nos inviten a un cafecito, ya que no nos lo podemos tomar juntos, pero que me lo inviten a distancia. Pues muchas gracias y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana en la meditación. Les envío un gran abrazo a todos. Saben que les amo. Que ahora que ustedes sí son la luz de mis ojos y sin ustedes no puedo vivir. No, porque no soy codependiente de ustedes. Aquí somos un grupo de seres libres en Dios. Aquí nadie está casado con nadie, aquí todos somos libres. Así que si un día no vuelvo a aparecer en Facebook, ustedes ni en cuenta, sigan sus vidas. Hasta mañana en la meditación. Nos vemos mañana. Mañana meditación del rayo verde. Ha habido un poquito de mal tiempo, por eso hemos tenido Ha habido muy buen tiempo. Un tiempo buenísimo, precioso, lleno de lluvias, de hermosas nubes más oscuritas, de un color oscuro, diferente al blanco. Y que han hecho que la energía eléctrica no nos esté molestando todo el día, entonces que deje un momento de descansar a las plantas eléctricas. Entonces la energía eléctrica ha estado descansando porque se lo merece y por eso hay cortes, pero estos cortes son muy buenos, me sirven a mí para tomarme un traguito de líquido mientras desaparece.
Mientras vuelve, cuando regresa la señal, ya. ¿Qué tal? Eso es hablar en positivo. Hay que ejercitarnos en hablar en positivo. Porque iba yo a decir, ha habido muy mal tiempo y la señal de internet se va a cada rato porque se ha estado yendo la luz, la corriente eléctrica, pero eso es pura discordancia. La explicación armónica fue la que di, la que intenté dar. Nos vemos mañana. Ese fue un ejercicio de cómo hablar lo más armónico posible. Nos vemos mañana. Saludos.